Nadie esperaba que la limpiadora, Elara Vance, fuera la única en desentrañar el verdadero enigma. Mucho menos alguien imaginaría que, aquella mañana peculiar, ella tomaría la decisión más discreta, pero la más crucial de su existencia. Eran precisamente las 6:42 cuando Elara Vance emergió del ascensor, pisando el piso 23 de la imponente Apex Corporate Spire. El vasto espacio aún estaba inmerso en una penumbra, cortada solo por el brillo frío de las luces de emergencia que se reflejaban en el mármol pulido del suelo. Un silencio casi ensordecedor flotaba en el aire, ni un solo paso, ni el menor susurro de voz, solo el chirrido suave de las ruedecillas de su carro de limpieza, un sonido familiar y solitario. Ella se puso los guantes de goma con un gesto firme y determinado, ajustándolos en los dedos, y comenzó a pasar el trapo por el largo pasillo, dirigiéndose a las opulentas salas de conferencias. La rutina exhaustiva de su trabajo apenas lograba alejar la nube de pensamientos que la esperaban después del turno. Su mente bullía con preocupaciones silenciosas. La farmacia solo abriría a las 9, y el último parche de morfina de su madre, Lyra, se había terminado la noche anterior. Lyra Vance había tenido una noche terriblemente difícil, marcada por crisis incesantes de tos, una debilidad que la consumía y aquel temblor inquietante que paralizaba a Elara, dejándola sin saber si sería la última vez. El cansancio que Elara sentía no venía solo del trabajo físico de la limpieza. A eso ya estaba acostumbrada desde hacía mucho tiempo. Venía del peso del silencio impuesto, de la complejidad de una vida doble vivida diariamente, de la expectativa sofocante de tener que demostrar gratitud por un empleo donde ni siquiera la miraban a los ojos, donde era tratada como una sombra. Nadie allí, en la ostentosa Apex Corporate Spire, tenía la menor idea de que Lara poseía un doctorado por la prestigiosa Etelgard University, que hablaba 5 idiomas con fluidez, incluyendo el complejo árabe, que un día había soñado con trabajar para una organización internacional de renombre, quizás en la Global Harmony Initiative o en Zenith City. Nadie sabía que ella había rellenado y rehecho innumerables solicitudes, enfrentado entrevistas donde era tratada con el debido respeto, solo para al final ver a otra persona ser escogida. Usted es, de hecho, impresionante, señora Vance, pero estamos buscando a alguien con un perfil un poco más adecuado para esta posición. La palabra adecuado normalmente significaba mejor conectado o, de forma más cruda, de un origen social más elevada. Elara, agotada de buscar motivos y justificaciones, dejó de intentar. Ella empujó el carro de limpieza por la puerta de cristal de la sala Olympus, la más grande del piso, que ofrecía una vista panorámica y deslumbrante de toda Veridia City, la ciudad que se extendía bajo sus pies. Las luces de la metrópolis aún parpadeaban, anunciando el amanecer. Ella inspiró el fuerte olor del producto de limpieza, como si fuera un soplo vital de oxígeno, una esencia que la mantenía despierta y alerta. Sobre la vasta y reluciente mesa de caoba, algunos papeles estaban esparcidos de forma displicente. Técnicamente, era terminantemente prohibido que ella prestara atención a cualquier cosa allí que siquiera mirara. Sin embargo, una palabra en negrita en la portada de uno de los documentos saltó a sus ojos, capturando su atención instantánea. Omnicorp, Insights. Ella se congeló. Una segunda mirada, ahora consciente y más detallada, reveló aún más información crucial. Partes significativas del documento estaban escritas en árabe. Elara comprendió la situación de inmediato. Era una propuesta de proyecto ambiciosa, enfocada en infraestructura tecnológica de punta, intrínsecamente ligada a la digitalización urbana, incluyendo la instalación de sensores avanzados, la integración de inteligencia artificial de última generación y el desarrollo de interfaces de datos complejas para puertos marítimos. Con un cuidado casi reverente, ella se sentó en la cabecera de la mesa, el trapo de limpieza aún húmedo en su mano. Sus ojos recorrieron las páginas con la misma velocidad impresionante que había adquirido durante sus años en la universidad. Entre términos técnicos como Smart Data Grid, logística de almacén automatizada y mantenimiento predictivo, Elara sintió un creciente malestar dentro de sí. Aquella, ella sabía, no sería una reunión cualquiera. Ella devolvió la hoja al montón de documentos con la misma discreción con la que acogió, al oír pasos acercándose en el pasillo.
se levantó rápidamente, arrastró el carro de limpieza hasta la puerta de la sala y fingió que nada inusual había sucedido, que no había notado nada. Por dentro, sin embargo, algo bullía. ¿Por qué aquel documento tan sensible estaba allí, abierto en la mesa? ¿Quién era el inversor detrás de un proyecto tan grandioso? Y, con todo el conocimiento que poseía, ella todavía estaba allí, con guantes de goma, un cubo con jabón y un trapo en la mano. Desde fuera se podían oír voces amortiguadas. El Ara reconoció una de ellas inmediatamente, Cerón Cael, el gerente de operaciones. El tono de su voz era afligido, cargado de desesperación. Llegó antes, ¿entiendes? Y el maldito traductor simplemente no aparece. Un choque gélido atravesó el pecho de El Ara. Se detuvo en el umbral de la puerta, casi sin aliento, con el corazón acelerado. ¿Pero realmente no habla inglés?, preguntó otra voz. Él entiende inglés, respondió Cerón, con la voz cargada de frustración. Pero insiste en negociar en árabe. Dice que puede identificar mentiras con mucha más claridad en su lengua materna. El Ara cerró los ojos por un instante. Ella podría traducir cada palabra, cada matiz, cada inflexión de la voz. Y nadie allí, absolutamente nadie, tenía la menor idea. Su corazón se aceleró descontroladamente y sus dedos temblaron levemente, mientras un pensamiento audaz comenzaba a tomar forma en su mente. Yo podría ayudar. Pero casi inmediatamente otro pensamiento la golpeó con fuerza. Nadie me tomará en serio. Todavía estaba parada en el mismo lugar cuando la puerta de cristal de la sala Olympus se abrió abruptamente y Cerón Cael entró apresurado, con una expresión de pánico en el rostro. Apenas la registró al pasar junto a ella, profiriendo apresuradamente: ¿puedes terminar la limpieza después? Necesitamos la sala ahora. El Ara asintió mecánicamente, tomó el carrito y retrocedió hacia el pasillo, pero aquel momento efímero ya la había transformado de alguna manera irreversible. Por fuera nada había sido dicho. Por dentro, sin embargo, algo poderoso, y hacía mucho tiempo dormido, se había despertado. Al caminar por el pasillo, el peso del cubo en su mano izquierda parecía amplificado, y el zumbido de su propio pulso resonaba en sus oídos. El Ara sentía una fuerza magnética en su pecho. Una decisión silenciosa se estaba formando, aunque ella todavía no se atrevía a verbalizarla. La puerta de cristal de la sala estaba cerrada, pero por una rendija minúscula era posible oír las voces allí dentro. Una de ellas era grave y tranquila, con un acento distintivamente familiar. Árabe perfecto, pulido por la educación y por la vida. Zaid al-Hassan hablaba con una autoridad tranquila que prescindía de cualquier necesidad de elevar el volumen de la voz. Si he cruzado el océano, espero, como mínimo, que la documentación esté completa y en orden, dijo él, despacio, con énfasis en cada palabra. Un silencio tenso se instaló dentro de la sala. Desde fuera, el Ara contuvo la respiración. Ella entendía cada palabra pronunciada y sabía, con una certeza absoluta, que nadie más en aquella sala compartía esa comprensión. La voz de Cerón Cael, afligida y cargada de nerviosismo, emergió, enmascarada por una risa forzada y sin gracia. «Claro, señor Al-Hassan, lo arreglaremos todo inmediatamente». Palabras vacías, pensó el Ara. Un esfuerzo desesperado por intentar salvar una primera impresión que ya estaba irremediablemente perdida. El Ara todavía estaba parada al lado del armario que debía vaciar, las manos sobre el mango del carrito de limpieza, los dedos temblorosos, la mente en un torbellino de pensamientos. Ella podía ayudar, solo ella en ese momento podía salvar la situación. Pero la frase «yo hablo árabe» se ahogaba en su garganta, bloqueada por años de frustraciones acumuladas, por innumerables candidaturas denegadas y por elogios superficiales siempre seguidos por la cruel advertencia «perfil inadecuado». Nadie jamás le había siquiera preguntado si hablaba otros idiomas, nadie la había escuchado de verdad. En ese instante, Cerón Cael salió de la sala disparado, con la mirada perdida y el celular pegado a la oreja. «Encuentren a alguien que hable árabe, ahora», gritó, pasando junto a el Ara sin siquiera notarla, como si ella fuera invisible. Estaba tan cerca que ella sintió el olor de su loción para después de afeitarse,
y aún así, ella era completamente invisible. Ella empujó el carrito de limpieza hacia el ascensor. La puerta se cerró con un suave zumbido. La luz interior vaciló por un instante y de repente todo quedó en un silencio profundo. Sin voces, sin pasos apresurados, solo el zumbido suave del neón del pasillo y el ritmo acelerado de su propio corazón. Elara sentía una fuerza magnética en su pecho. Una decisión silenciosa se estaba formando, aunque ella todavía no se atrevía a verbalizarla. La puerta de cristal de la sala estaba cerrada, pero por una rendija minúscula era posible oír las voces allí dentro. Una de ellas era grave y tranquila, con un acento distintivamente familiar. Árabe perfecto, pulido por la educación y por la vida. Zaid al-Hassan hablaba con una autoridad tranquila, que prescindía de cualquier necesidad de elevar el volumen de la voz. Si he cruzado el océano, espero, como mínimo, que la documentación esté completa y en orden, dijo él, despacio, con énfasis en cada palabra. Un silencio tenso se instaló dentro de la sala. Desde fuera, Elara contuvo la respiración. Ella entendía cada palabra pronunciada y sabía, con una certeza absoluta, que nadie más en aquella sala compartía esa comprensión. La voz de Ferón Cael, afligida y cargada de nerviosismo, emergió, enmascarada por una risa forzada y sin gracia. «Claro, señor Al-Hassan, lo arreglaremos todo inmediatamente». Palabras vacías, pensó Elara. Un esfuerzo desesperado por intentar salvar una primera impresión que ya estaba irremediablemente perdida. Elara todavía estaba parada al lado del armario, las manos sobre el mango del carrito de limpieza, los dedos temblorosos, la mente en un torbellino de pensamientos. Ella podía ayudar, solo ella en ese momento podía salvar la situación. Pero la frase «yo hablo árabe» se ahogaba en su garganta, bloqueada por años de frustraciones acumuladas, por innumerables candidaturas denegadas y por elogios superficiales siempre seguidos por la cruel advertencia «perfil inadecuado». Nadie jamás le había siquiera preguntado si hablaba otros idiomas, nadie la había escuchado de verdad. En ese instante, Ferón Cael salió de la sala disparado, con la mirada perdida y el celular pegado a la oreja. «Encuentren a alguien que hable árabe, ahora», gritó, pasando junto a Elara sin siquiera notarla, como si ella fuera invisible. Estaba tan cerca que ella sintió el olor de su loción para después de afeitarse, y aún así, ella era completamente invisible. Ella empujó el carrito de limpieza hacia el ascensor. La puerta se cerró con un suave zumbido, la luz interior vaciló por un instante y de repente todo quedó en un silencio profundo. Sin voces, sin pasos apresurados, solo el zumbido suave del neón del pasillo y el ritmo acelerado de su propio corazón. Ella detuvo el carrito, miró sus propias manos y luego levantó la mirada hacia el espejo en el techo. Ahí estaba ella, 31 años, ojeras profundas, toda una vida de palabras no dichas y voces no escuchadas. Ella sabía lo que tenía que hacer. Sus pies comenzaron a moverse incluso antes de que su pensamiento pudiera alcanzarlos. De vuelta a la sala, abrió una rendija minúscula de la puerta. Vio a Zaid solo, de pie, en la ventana, con las manos cruzadas detrás de la espalda, observando el deslumbrante horizonte de Beridia City. Por un breve momento ella dudó, pero entonces, con una determinación renovada, entró en la sala. La puerta se cerró detrás de ella, sin hacer el menor ruido. «Con permiso, señor Al-Hassan», dijo ella en árabe, la voz tranquila pero firme. Él se giró lentamente. Sus ojos no la midieron con desdén o desprecio, sino con una curiosidad genuina y respetuosa. «Me gustaría saber si el señor necesita algo mientras espera». Sus cejas se levantaron ligeramente y una casi sonrisa apareció en sus labios. «¿Hablas árabe?», preguntó él, sin desviar su mirada penetrante. Elara asintió. «Con fluidez. Estudié lingüística en la Universidad de Etelgard y pasé un semestre en el Instituto Petra». Un breve silencio se produjo, cargado de expectación. «Entonces, ¿trabajas aquí?». «En la limpieza del edificio», respondió ella, sosteniendo su mirada con una dignidad inquebrantable. Zaid permaneció en silencio por un momento, pensativo, y luego dijo en voz baja, casi para sí mismo: «A veces, las habilidades más útiles se esconden en los lugares más discretos e inesperados».
Algo se agitó en el pecho de Elara. Aún no era orgullo, sino el suave suspiro de una esperanza que había permanecido silenciada durante demasiado tiempo. La puerta se abrió de nuevo. Theron Cael entró en la sala, acompañado por Serafina Dubois, la directora de Relaciones Internacionales. Ambos se congelaron al ver a Elara sentada a la mesa. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Serafina, con la voz tensa y el ceño fruncido. Zaid se volvió hacia ellos y respondió con una seguridad inquebrantable. Estamos conversando, y me gustaría mucho que la señora Vance permaneciera con nosotros. Theron intercambió miradas incrédulas con Serafina. Pero ella no está autorizada a participar en reuniones de negocios. Zaid continuó sereno, con voz firme. Ella es la única aquí que habla mi idioma, y, por lo que percibo, parece haber comprendido el proyecto mucho mejor que sus analistas. Un silencio pesado se instaló en la sala. Zaid entonces arrastró una silla e indicó a Elara que se sentara. Sus piernas temblaban ligeramente, pero ella se sentó con una compostura sorprendente. Serafina carraspeó, tratando de recuperar el control de la situación. «Señor Al-Hassan, podemos hablar en inglés si lo prefiere». Él negó con la cabeza, con un gesto decidido. «Yo negocio valores millonarios en una lengua en la que siento todo, no solo la mitad. Mis negocios son personales». Luego, dirigiéndose a Elara, «¿Está lista para traducir? Palabra por palabra, sin perder un solo detalle». Ella asintió, con la voz firme. «Sí, señor». Y así, lo inusual comenzó. El ambiente en la sala se transformó drásticamente. Elara estaba ahora sentada en aquella mesa de caoba donde solo una hora antes pasaba el trapo. Escuchaba atentamente, traducía con una precisión impecable, observaba cada gesto y expresión, y cuanto más hablaba, más se callaban los demás, no por sorpresa, sino por un respeto genuino, por primera vez. Afuera, Veridia City despertaba bajo la luz del sol. Zaid la había invitado a la mesa, y ella había aceptado, aunque sus manos aún temblaban ligeramente bajo la madera pulida. La voz, sin embargo, permanecía firme y clara. Era una concentración intensa, digna de un examen oral que decidiría mucho más que una simple nota. Frente a ella, varias páginas con descripciones técnicas intrincadas, planos detallados, tablas complejas y previsiones de mercado. Reconoció la estructura de los documentos de inmediato. Palabras clave típicas de su área: interfaces digitales, flujos de datos masivos, automatización portuaria. Términos que ella había analizado exhaustivamente en la época de la universidad, cuando aún soñaba con formar parte de la Comisión Europea. Zaid hacía preguntas precisas, directas, sin rodeos ni cumplidos. Quería saber qué pensaba Elara de la infraestructura propuesta, si los números realistas coincidían con el volumen esperado de datos, si la integración de la inteligencia artificial en la logística portuaria era de hecho practicable y eficiente. Elara respondió sin dudar, sin rodeos. El modelo del año 2 es demasiado optimista. No consideraron una tasa de fallo realista, ni para los sensores ni para la transmisión de datos. Él levantó las cejas ligeramente impresionado. ¿Lo captaste en solo 5 minutos de lectura? Ella solo asintió, con una confianza serena. Tengo práctica en lectura rápida y análisis de datos. Theron Cael regresó a la sala, acompañado por 2 gerentes senior. Sus pasos se detuvieron abruptamente al verla, sentada hablando con autoridad, siendo escuchada con atención. Theron fue el primero en recomponerse, aunque con visible dificultad. ¿Podemos proporcionar todos los documentos en inglés? Nuestro equipo de analistas está listo para ayudar. Zaid se recostó en la silla, con un aire de quien ya había tomado su decisión. Creo que estoy muy bien informado, gracias. La señora Vance ha sido de enorme ayuda, mucho más de lo que esperaba. El silencio que siguió tenía un peso palpable, casi abrumador. Elara lo sintió en sus hombros y en la sien palpitante. No dijo nada, pero por dentro estaba más despierta y viva que nunca. Nunca la habían oído así, respondiendo a lo que sabía, a su vasta inteligencia, y no a lo que vestía o a su posición social. Incluso cuando Theron intentó, repetidas veces, llevar la conversación de vuelta al protocolo y a las formalidades, Zaid la redirigía, naturalmente, por ser el camino más sensato y productivo. Él le entregó otro documento.
¿Puedes resumirme la parte del marco regulatorio de la región de Azure Coast? Ella leyó rápidamente, estudió las cláusulas y habló, con precisión quirúrgica, de forma clara y estructurada. Hay una exigencia de evaluación de impacto ambiental rigurosa antes del inicio de las obras, pero los consorcios internacionales pueden acelerar el proceso mediante la participación activa de los organismos públicos locales. Said la miró brevemente, con una calma que denotaba profundo entendimiento, y dijo al grupo, esta información crucial faltaba. El aire en la sala se volvió aún más denso, casi sofocante. Theron Kael dio un paso atrás. El otro ejecutivo fingió anotar algo en su libreta, pero apenas quitaba los ojos de Elara, visiblemente conmocionado. Serafina Dubois llegó a la sala con una carpeta en las manos y una sonrisa tensa en el rostro. Buenos días, señor Al-Hassan. Soy Serafina Dubois, directora de Cooperación Internacional de Lumina Corp. Said asintió y señaló a Elara. Hay un talento notable y sorprendente en esta casa. Serafina parpadeó, confusa e incrédula. Theron se apresuró a intervenir. Elara es del equipo de limpieza, pero es muy dedicada, señor Al-Hassan. Said no se impresionó, la expresión inmutable. La dedicación a veces no es suficiente. Lo que realmente cuenta es la competencia, y ella lo está demostrando de forma espectacular. El rostro de Elara se sonrojó ligeramente, no de vergüenza, sino de algo que se asemejaba a un orgullo discreto, largamente adormecido y olvidado. La presentación prosiguió. Said decidió tratar los demás puntos de la agenda con la ayuda imprescindible de Elara. Ella tradujo, medió conflictos, analizó datos y términos complejos. Ahora, los documentos importantes también estaban frente a ella, no solo en manos de los ejecutivos. A cada minuto que pasaba, la jerarquía tácita de la sala parecía desplazarse, de forma sutil, casi imperceptible, pero palpable e innegable. Cuando el sol atravesó el vidrio inmenso y bañó el horizonte de Beridia City con una luz dorada, Said dio un paso a un lado y la miró directamente. ¿Aceptarías reunirte conmigo esta noche? Me gustaría conversar, fuera de aquí, sobre otras posibilidades que vislumbro para ti. Ella lo miró, sorprendida, pero con una firmeza recién descubierta. Con placer, señor Al-Hassan. Él asintió y concluyó. Por hoy es suficiente. Theron se levantó bruscamente, visiblemente contrariado. Revisaremos la documentación y le enviaremos la versión completa hoy mismo. Said no dijo nada. Su mirada se posó en Elara por un momento y luego salió de la sala, sus pasos tranquilos y seguros. Cuando la puerta se cerró, hubo un segundo de silencio absoluto. Elara permaneció sentada mirando la mesa. Nadie se atrevió a hablar. Ella se levantó despacio, tomó sus anotaciones, hojas ajenas que, de alguna manera, ella había hecho suyas, y se dirigió a la puerta. Theron la interceptó en el pasillo. Fue muy inusual, Elara. Hablaremos después. Ella no respondió. Sus dedos sujetaron el archivador, que no era suyo, y que de todos allí, solo ella verdaderamente comprendía en su totalidad. Afuera, el pasillo estaba claro y luminoso. Los empleados salían del ascensor, llevando tazas de café, conversando distraídamente sobre el clima. Elara pasó junto a ellos, tranquila, con un paso que ya no pesaba como una hora antes. Algo profundo se había movido dentro de ella. Ella lo sabía. Esa electricidad recién descubierta permanecía en su piel, como si el propio grosor de su alma había cambiado. Los pasos en el suelo pulido de la Apex Corporate Spire sonaban extraños, demasiado ligeros para alguien que acababa de enfrentar tantas miradas críticas y sorprendidas. Nadie la abordó, pero ella sintió las miradas rápidas que se desviaban apresuradamente cuando ella las devolvía. Al cruzar la puerta de cristal de salida, Elara vio su propio reflejo, la misma mujer, la misma ropa modesta, pero no la misma postura. El resto de la reunión había sido como una prueba, pero no para ella. Said alternaba entre árabe e inglés, como si quisiera probar no solo su fluidez en el lenguaje, sino también su reacción y su capacidad de adaptación. Los temas abordados se volvieron más complejos: control portuario en la nube, aprendizaje automático para predecir tiempos de giro de embarcaciones, transporte autónomo de contenedores a gran escala. Ella no dudó. Sus respuestas eran claras, sus traducciones precisas e instantáneas. La irritación inicial en los rostros de los gerentes dio paso a otra cosa que ella apenas recordaba cómo era: respeto, tímido, tentativo, pero innegablemente verdadero. Magnus Thorne, el presidente de Lumina Corp, llegó tarde, acompañado por dos asistentes.
Cuando se dio cuenta de quién hablaba con tanta autoridad, frunció el ceño, visiblemente confuso, pero no preguntó. Al final, cuando Zaid agradeció y propuso profundizar la conversación con el Ara en un ambiente más adecuado, el presidente de Lumina Corp finalmente habló. Con su permiso, señor Al-Hassan, ¿puedo saber cuál es la posición de la señora Vance aquí en la empresa? Theron Kael respondió demasiado rápido, con un tono defensivo. Ella es del servicio de limpieza del edificio, señor Thorne. Lleva con nosotros 8 meses. Magnus Thorne no replicó, solo asintió, despacio, y la observó, sorprendido, profundamente sorprendido, con los ojos muy abiertos. El Ara se cambió en el vestuario, guardó el pequeño cuaderno en su bolso y fue a la parada de autobús. Sus dedos tantearon el bolsillo del abrigo en busca de la receta de su madre, casi se había olvidado. Eran las 10:47 am. Si se daba prisa, aún le daba tiempo de llegar a la farmacia antes de que cerrara para el almuerzo. Las piernas le pesaban, pero la cabeza estaba límpida, más clara que nunca. En ella revoloteaban números, términos técnicos complejos, frases enteras en árabe y, en medio de todo, la forma en que Zaid la había mirado. No con curiosidad condescendiente, ni con desdén, sino con una apertura genuina, como si fuera absolutamente natural que ella estuviera en ese lugar, ejerciendo su inteligencia. El autobús estaba lleno, sofocante. Un niño lloraba inconsolablemente al fondo, un adolescente escuchaba música a todo volumen sin auriculares, ajeno a todo. El Ara, apretada entre dos trajes almidonados. Nadie la conocía. Nadie sabía que acababa de darle el aliento salvador a un proyecto millonario. La farmacéutica la reconoció al instante, con una sonrisa de pena. «Oh, señora Vance, ¿para su madre de nuevo?» El Ara asintió, con la voz baja. «Hoy, parche de morfina, por favor, y la pomada para el dolor neuropático». La dependienta guardó silencio por un segundo y bajó la voz, preocupada. «¿Cómo está?» «Peor que la semana pasada», dijo el Ara, casi en un susurro, «pero se esfuerza por ser fuerte, para no preocuparme». De vuelta a casa, un cansancio extraño, sin sueño, la dominaba. Subió 3 pisos a pie, el ascensor de nuevo estaba estropeado. Abrió la puerta despacio, con el corazón encogido. El bip suave del aparato de infusión sonaba bajo, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Lyra, su madre, dormía tranquilamente. El Ara dejó las compras en la pequeña cocina, se quitó los zapatos y se sentó en la diminuta mesa. En la esquina, la carta del ayuntamiento, otro cobro más de la factura de luz atrasada. En la puerta de la nevera, una nota, escrita de su propia mano. Zaid, 7 p.m., Grand Celestial Hotel. La noche misma, agendada por ella. Se dio una ducha rápida, se cambió, eligió un suéter gris sencillo y un pantalón negro, discreta, apropiada, sin llamar la atención. No quería aparecer, quería solo excusar. Lyra había despertado, los ojos vidriosos pero lúcidos la miraban fijamente. «Tienes esa expresión que tenías antes de presentar un trabajo importante en la universidad», murmuró la madre, con voz débil. El Ara sonrió, una sonrisa cansada pero tierna. «Voy a encontrarme con alguien, un nuevo trabajo». Lyra asintió, comprendiendo. «Ve y di lo que tengas que decir, hija mía. Tienes mucho que ofrecer al mundo». Besó la frente de su madre y salió. El Grand Celestial Hotel era cálido, silencioso y claramente caro. Se identificó en la recepción y fue conducida al exuberante jardín de invierno. Zaid ya estaba en la mesa, una jarra de agua y 2 vasos frente a él. Al verla, se levantó en un gesto de respeto. «Señora Vance, gracias por haber venido». Ella le devolvió el saludo, dijo que quería hablar de posibilidades. Él permaneció en silencio por un instante, pensativo. «Soy CEO de Omnicorp Insights desde hace 10 años. He visto cientos de perfiles, he tenido decenas de conversaciones, pero rara vez tanta sustancia y profundidad en tan poco tiempo». Ella solo escuchó, atenta. La mirada de él era firme, serena, pero cargada de seriedad. «Quiero que trabaje con nosotros, no como asistente, ni como traductora. Necesito a alguien que construya puentes culturales, que entienda sistemas complejos y, sobre todo, que comprenda a las personas». La voz de ella tembló ligeramente. «¿Y usted cree de verdad que yo puedo hacer eso?» Él sonrió, una sonrisa genuina y acogedora. «La vi en acción, estoy seguro».
Un camarero trajo el menú. Ella apenas pudo leer las opciones. Dio un sorbo de agua, despacio, para calmar los nervios. ¿Qué tiene exactamente en mente para mí? Zaid sacó un elegante sobre de su carpeta, un contrato provisional. Quiero que nos representen las negociaciones cruciales en Porton Bay. Después veremos qué nos depara el futuro. Ella no tomó el sobre de inmediato. Sus dedos reposaron en la mesa, el corazón ruidoso y acelerado. Zaid esperó, paciente, sin prisa, sin ninguna expectativa aparente, solo presente, observándola. Por fin, ella levantó la mirada, una mezcla de incertidumbre y esperanza. Necesito pensarlo, pero gracias por la propuesta y por la confianza que usted demuestra en mí. Él asintió. Avísame cuando estés lista para decidir. La noche terminó en un silencio elocuente, sin apretones de manos formales, sin grandes palabras, solo una mirada que contenía lo que aún no tenía nombre, un futuro. De regreso a casa, en el frío cortante de la noche, con el sobre apretado contra el pecho, el Ara lo supo. Algo se había abierto dentro de ella, y esta vez no dejaría que se cerrara de nuevo. En el tranvía, la ciudad pasaba rápidamente del otro lado del cristal empañado. Había comido poco, hablado poco. La noche desfiló por su mente como una película a cámara lenta. El sobre pesaba, no solo materialmente, sino como una nueva realidad, no solicitada y de repente presente en su vida. Las esquinas familiares, los postes de luz que veía todos los días, las fachadas de los edificios eran las mismas, y sin embargo, todo parecía extraño, como si su perspectiva hubiera cambiado un centímetro, alterando su visión del mundo. En casa, la puerta pareció más ruidosa de lo normal al abrirse. El olor a manzanilla y desinfectante flotaba en el aire. Una tos seca provenía de la habitación de su madre. El Ara dejó el bolso en la cocina, se quitó los zapatos y fue hasta la puerta de la habitación. Lyra estaba despierta, con los ojos entrecerrados, las rayas de luz del exterior reflejándose en su rostro pálido. «Has tardado», susurró Lyra, con la voz quebradiza y débil. El Ara se arrodilló junto a la cama y sostuvo la mano de su madre que estaba fría. «Cené con él». «¿Con el árabe?» «Sí, Zaid». Lyra la miró fijamente durante un largo rato. Dijo algo bajo e inaudible. El Ara negó con la cabeza, como quien admite su propia confusión. «Yo tampoco lo sé, mamá». Sacó el sobre del bolso y lo dejó cuidadosamente en la mesita de noche. Lyra lo observó durante un rato y cerró los ojos despacio, como absorbiendo la nueva realidad. Más tarde, en la cocina silenciosa, un vaso de agua en sus manos entrelazadas, el Ara pensó en el momento en que Zaid la había conducido a la mesa en el hotel. La luz cálida del ambiente, el brillante horizonte de la ciudad, una rosa blanca solitaria sobre la mesa, copas de cristal relucientes. Zaid la había escuchado con una calma profunda, sin preguntas capciosas, solo para entender verdaderamente. ¿Qué te trajo a Beridia City? La necesidad, señor Al-Hassan, no el sueño. Ella le habló de Lyra, de los largos años de espera por una oportunidad, de las innumerables entrevistas que nunca daban resultado, del agotamiento abrumador de tener que demostrar una y otra vez que era suficiente, y de la rabia silenciosa que con el tiempo se había transformado en una amarga resignación. Zaid no discrepó, no la compadeció, no la consoló con frases hechas y vacías, solo asintió, lentamente, comprendiendo cada palabra y emoción. Después dijo: «Quiero que crees un área totalmente nueva en mi empresa, comunicación intercultural, un puente vital entre sistemas y personas. Tienes el talento único y la mirada perspicaz para ello». Ella lo miró fijamente, sorprendida, escéptica, pero profundamente conmovida por las palabras. «¿Por qué yo, Zaid?» «Porque sabes lo que es no ser escuchada, y porque sabes hablar con claridad y autoridad sin necesidad de gritar». La frase quedó grabada en su alma. Un ruido proveniente de la habitación la sacó de sus pensamientos. El vaso de agua se había caído al suelo. La mano de su madre temblaba incontrolablemente. El Ara la ayudó, limpió el desorden. «No va a mejorar, hija», susurró Lyra, con la voz cargada de tristeza. «Lo sé, mamá, pero quizás no debas estar solo aquí cuidándome». La mirada de Lyra no pedía permiso, dejaba ir, liberaba. En aquel momento, el Ara entendió, la decisión que tanto temía ya estaba tomada.
no por ambición desmedida, sino por una necesidad intrínseca de ser quien era, no solo por sí misma, sino por lo que vendría, por las nuevas oportunidades. De madrugada, antes incluso de que el sol apareciera en el horizonte, Elara se quedó en la sala con el móvil en la mano. Tenía el número de Said, pero nunca había marcado. Ahora llamó. 2 tonos, y su voz, despierta, tranquila, profesional. «Acepto la propuesta», dijo ella, sin dudar, con una confianza renovada. Un breve silencio siguió, después un «gracias», bajo. «¿Cuándo empiezo?» «Hoy mismo si quieres». El día siguiente pasó en un torbellino vertiginoso, documentos para firmar, una videoconferencia rápida con el equipo de Omnicorp Insights en Canalburg, una conversación aclaratoria con el departamento de RHH de la empresa. Crearon su correo electrónico corporativo, prepararon su credencial de acceso. Cogió el metro hasta un edificio moderno en el West End de Veridia City. Le mostraron una oficina provisional, pequeña, luminosa, con una vista serena a un frondoso castaño. Dejó el bolso sobre la mesa, respiró hondo, encendió el portátil. Llegó el primer correo de Said: «Bienvenida a bordo, Elara». Por la noche, en casa, Lyra dormía tranquila, el semblante sereno. El monitor del aparato parpadeaba en verde, una señal de vida. La respiración era superficial pero tranquila. Elara se sentó junto a la cama, puso su mano sobre la de su madre y nada dijo. No había nada que decir. Solo el saber silencioso de que todo había comenzado y que nada volvería a ser como antes, jamás. La casa parecía más oscura ahora, no por las cortinas cerradas, sino por la falta de algo que hacía luz, incluso sin una ventana abierta, una presencia. La silla de la cocina estaba ligeramente ladeada, como si alguien acabara de levantarse. En la estantería, las gafas de lectura de Lyra, olvidadas la noche anterior. Elara las tomó, las miró por un instante y las guardó en el cajón de arriba, al fondo, como si necesitara esconderlas de sí misma, de su dolor. El velatorio fue silencioso, íntimo, sin discursos largos, sin coro entonando cánticos, solo un viento suave susurrando entre los árboles del cementerio y algunas antiguas colegas de limpieza a su lado, ofreciendo un apoyo mudo. Nadie habló mucho. A Lyra no le gustaban los alardes. Said no pudo asistir, pero había orquídeas blancas deslumbrantes y una tarjeta manuscrita. Para empezar algo nuevo, a veces es necesario despedirse de lo que nos formó y nos trajo hasta aquí. Elara dobló la tarjeta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Las palabras ya estaban grabadas en su memoria y en su corazón. En los días siguientes, ella funcionó mecánicamente. Despertar, lavarse la cara, vestirse, tomar el metro, ir a la oficina, responder correos electrónicos, participar en videoconferencias interminables, tomar vuelos de regreso. En Canaspurtam recibió una delegación importante de Caimar. En Portum Bay me dio un complejo taller sobre interfaces hombre-máquina en la logística marítima. Por la noche, camas de hotel demasiado blandas o demasiado duras, techos desconocidos, la espera de un sentir que no llegaba, un vacío, solo el ritmo incesante, el próximo compromiso en la agenda. Casi no habló de luto. Said le ofreció una semana de licencia, ella la rechazó, no por una fuerza inmensa, sino por un miedo profundo a lo que el silencio le haría, a la tristeza que podría consumirla. El movimiento era control, y el control, ahora, era todo lo que le quedaba. Said se volvió más cuidadoso y atento. No hacía preguntas directas sobre su bienestar, pero sus ojos observaban cada detalle, cada expresión. En las reuniones, la dejaba hablar. En los descansos, se quedaba a su lado sin decir una palabra, simplemente presente. En Portum Bay, una mañana lluviosa, su primer comentario fue: «Qué bien que viniste». Sin mención a retrasos, sin alusión a las semanas recientes de luto, solo aquella calma que la atravesó y la confortó. En la conferencia, un murmullo constante, la prisa por todos lados. Elara moderó un panel crucial sobre inteligencia artificial en la gestión portuaria, logística automatizada, modelos predictivos avanzados, seguridad de datos en la nube. Mientras hablaba, miró una vez a Said. Él estaba al margen de la sala, con los brazos cruzados, la frente ligeramente arrugada en concentración, ojos que escuchaban atentamente.
no como un jefe midiendo el desempeño, sino como alguien queriendo ver quién era ella realmente, su esencia. Más tarde en el hotel, una quietud acogedora. Él escribió en una nota: «Si no estás muy cansada, estoy en el área del restaurante». Ella fue, un vestido simple, puesto por reflejo, sin plan. Al verlo allí, con un vaso de agua en la mano, todo en el día parecía conducirla a ese momento. Se sentaron uno al lado del otro, hablaron primero sobre el panel de la conferencia, luego sobre proyectos futuros y de repente sobre la vida, sobre sus historias personales. Él contó sobre su hermano menor, 6 años más joven, rápido, inteligente, sensible, que había muerto a los 15 años por una infección detectada demasiado tarde. Said aún estudiaba en aquel entonces, un joven. Se juró a sí mismo que invertiría en educación y tecnología, no solo por eficiencia y progreso, sino para preservar vidas, porque los sistemas complejos fallan cuando las personas son ignoradas, cuando no hay una mirada humana. El Ara no respondió, solo asintió, comprendiendo profundamente el dolor. Cuando él le tomó la mano, no fue un gesto inesperado ni un impulso apresurado. Fue un toque calmado, cuidadoso, casi casual, y aún así, algo en ella tembló. No era miedo, ni duda, más bien una seguridad largamente olvidada, un sentimiento de pertenencia, no protección, sino llegada. No pedía respuestas, permitía preguntas. En el ascensor, nada más que una sonrisa, breve, cálida, llena de significado. Frente a la puerta de su habitación, ella le agradeció por la noche, él le agradeció por haber ido. Un ligero toque en el brazo y él se fue, dejándola sola. En la habitación, ella se quitó los zapatos y fue hasta la ventana. La lluvia caía suavemente sobre las piedras del patio, la ciudad se reflejaba en las gotas, creando un espectáculo de luces. El Ara se tocó en los labios sin notarlo, no por un beso dado, sino por algo por dentro, como una puerta que finalmente se abrió, revelando nuevos caminos. Sin promesas, sin prisa, una nueva quietud, ahora con dirección y propósito. Ella se quedó mucho tiempo en la ventana. La lluvia paró, pero el suelo aún brillaba, como si hubiera absorbido lo no dicho, todas las palabras suspendidas. Las yemas de los dedos en el cristal frío, buscando apoyo en la transparencia, en la claridad. No había voluntad de nombrar lo que sentía, ni de analizar, solo de estar, de sentir. Paz, y un hilo tenue, pero fuerte, entre confianza y posibilidad, entre lo que era y lo que podría ser. A la mañana siguiente, el aire estaba claro y fresco. Portum Bay se mostraba rara, bañada por una luz suave. El Ara tomó café sola, sin prisa, saboreando el momento. Said pasó después, la saludó con un gesto, pero se sentó en otra mesa, un gesto deliberado, respetuoso. Las miradas solo se cruzaron una vez, y bastó. Nada necesitaba ser explicado. Lo que crecía entre ellos no pedía nombre, solo tiempo y la oportunidad de florecer. La conferencia siguió su curso. El Ara conversó con representantes de Northern Reach, presentó enfoques innovadores, mostró gráficos complejos, habló de redes neuronales y sistemas autoaprendices. Confiada, clara, sin dureza, pero con autoridad. Escuchaba aquí y allá murmullos de admiración. Impresionante, no imaginábamos. Los comentarios la afectaban poco. Ya no trabajaba por reconocimiento externo. Había llegado a algo mucho más profundo y significativo, saber lo que hace y por qué lo hace. En el taxi al aeropuerto, lado a lado, sin apretones ni formalidades. El conductor estaba callado, la radio sonaba bajo. Said con el móvil hasta que lo dejó en su regazo y miró por la ventana. Antes vivía en aeropuertos, me sentía una sombra, siempre en tránsito, nunca realmente en casa. Quizás porque nunca creí que perteneciera a ningún lugar, Said, dijo ella, reflejando su propio viaje. Él asintió, sin pena, solo una profunda comprensión compartida. En la puerta de embarque, poco movimiento, la calma que precede a la partida. Esperaron en silencio entre conversaciones ajenas y ruidos distantes. Said escribió algo en un pequeño cuaderno, la letra angulosa, ordenada y precisa. Lo cerró, lo guardó y preguntó mirándola.
Si pudieras, ¿volverías a tu vida antigua, Elara? Ella lo miró, un brillo en los ojos. Ni por un solo día. Él sonrió, una sonrisa cálida. Yo tampoco. El vuelo fue tranquilo, suave. Nubes mullidas pasaban bajo las alas del avión. Veridia City se acercaba, sus luces centelleando a la distancia. Ya era de noche en el desembarque. De camino a las cintas de equipaje, un momento de cercanía sin toque, solo por la forma de caminar lado a lado en sincronía. Sin distancia, sin obligación, un acuerdo silencioso de almas. Él la acompañó hasta el taxi, abrió la puerta con un gesto amable, sin palabras, el silencio llenando el espacio. Ella bajó el cristal. Gracias por todo en Portum Bay, Side. Gracias por mostrarte, Elara. Un asentimiento, y el taxi partió, llevándola de vuelta a casa. En casa, un silencio diferente, más acogedor. El reloj marcaba las 21:17. Ella dejó el bolso, se quitó el abrigo, caminó descalza por la sala. En el aparador, el libro que no abría hacía semanas. Volvió a la página marcada. Las palabras eran las mismas, pero sonaban diferentes, quizás porque ella misma era otra, renovada. En los días que siguieron a la conferencia, muchas cosas permanecieron iguales, pero nada era común. Ella sentía el cambio en el tono de sus colegas de trabajo, en la forma en que Said la abordaba en las reuniones, en la manera en que ella misma decidía y se posicionaba. Empezó a aportar ideas propias, a proponer soluciones innovadoras, a cuestionar el status quo. Nadie se reía, nadie dudaba abiertamente de su capacidad, y, si alguien dudaba, ella ya no esperaba permiso para actuar, simplemente actuaba. Una tarde, cerca del final de la jornada, Said entró en su oficina sin previo aviso, sin prisa, su presencia calmada llenando el pequeño espacio. Se sentó delante, recorrió la sala con la mirada, pensativo. Pensé en nuestro próximo gran proyecto. Será en el sur de Solara Coast, en España, un nuevo centro de innovación portuaria, en Málaga. Un polo tecnológico. ¿Cuándo?, preguntó ella, ansiosa. En 4 semanas. Quiero que lideres toda la fase de estructuración e implementación. Y si digo que no, ella lo desafió, una ligera sonrisa jugueteando en sus labios. Entonces encontraré a alguien con menos talento y visión, respondió él con un brillo divertido en los ojos. Ella rió suavemente y asintió, la decisión ya tomada. Digo que sí, Said. Él se levantó, fue hasta la puerta y antes de salir volvió el rostro hacia ella. Va a ser diferente allí, más cálido, más ruidoso, más caótico que Veridia City. No le tengo miedo, Said, respondió ella, con una firmeza recién adquirida. Sola después de que él se fue, Elara se quedó en la ventana por mucho tiempo. No pensaba en el vuelo ni en los detalles del trabajo, solo en una frase que Lira, su madre, había dicho cuando aún estaba bien y lúcida. Cuando el corazón empieza a temblar, hija mía, estás cerca de donde perteneces, de tu lugar en el mundo. Elara se tocó el pecho. No había temblor, había un fuego bajo, continuo, una llama que ardía fuerte. Y eso, ella sabía, bastaba. El calor en Málaga era diferente, vivo, pulsante. Parpadeaba en las fachadas acristaladas de los edificios, danzaba en las avenidas anchas y transitadas, se reflejaba en los rascacielos como 1000 pequeños soles brillantes. En el vestíbulo de la sede de Omnicorp Insights, Elara se quedó un paso detrás de Said mientras los asistentes revisaban credenciales y organizaban documentos. Por dentro, no estaba vacío. Era una vibración intensa de quien sabe que va a dar el siguiente paso, incluso sin tener la certeza absoluta de a dónde la llevará, pero con la convicción de que es el camino correcto. Los días transcurrieron a un ritmo constante, llenos de una rutina intensa, reuniones estratégicas, presentaciones dinámicas, conversaciones profundas con equipos de diversos países y culturas. Ella escuchaba más de lo que hablaba. Quería entender a fondo antes de reaccionar, de proponer soluciones. Said la presentaba como la conexión esencial entre sistemas complejos y personas, el vínculo vital, no como intérprete ni como gerente, sino como un puente indispensable. Algunos asentían, comprendiendo. Otros, curiosos, la observaban con atención. Ningún rechazo, ningún desprecio, solo observación. Y con eso, ella podía lidiar,
con tranquilidad. El nombramiento oficial fue simple, sin grandes formalidades. Una sala pequeña, un discurso breve y sincero de Said y 2 firmas en el documento. Directora de Operaciones Culturales, Europa Central. Las palabras en el papel eran grandes, imponentes, pero no extrañas. Al firmar, el Ara no sintió el orgullo clásico y efímero, sintió una profunda alineación, como si algo en el mundo finalmente se hubiera puesto en su lugar correcto, en perfecta armonía con su propósito. Said estuvo cerca todo el día, sin invadir su espacio, pero con una presencia constante y discreta. Le dio espacio para que hablara, se moviera libremente, tomara sus propias decisiones. Aún así, su presencia era una brújula discreta, un apoyo silencioso pero poderoso. Por la noche, en la recepción del hotel, había una tarjeta sobre el mostrador, esperándola. Hoy, 20 horas, terraza, solo nosotros 2. Sin firma, innecesaria, pues ella sabía de quién era. La noche en la terraza fue de una ciudad azul oscuro, salpicada por puntos dorados de luces. Abajo, la vida pulsaba silenciosa y amplia, un ritmo constante. Said la esperaba, sentado en una mesa en la esquina, con la vista más privilegiada. El tiempo pasó, lento y constante, sin promesas grandiosas, pero con elecciones diarias, significativas y llenas de propósito. Cuando el Ara cerró los ojos, sintió un movimiento suave por dentro, una patada pequeña, suave, casi cariñosa. Su mano fue instintivamente a su vientre, un gesto de profunda conexión. Said se dio cuenta, la miró en pregunta, sus ojos buscando una respuesta. Ella sonrió, una sonrisa llena de luz y esperanza. Ellos me recuerdan que todo sigue, que la vida continúa, se renueva. Él respondió sin dudar con un calor en la mirada que la envolvió. Y que ya no necesitas volver, el Ara. Este es tu lugar, este es tu tiempo.